La historia comienza con un grupo de aventureros enfrentándose a un dragón del bosque de rango S, una criatura extremadamente peligrosa. El dragón escupe fuego, causando una destrucción masiva en la zona y los aventureros se ven obligados a huir. En otra parte del campo, un joven agricultor llamado Allane cuida sus cultivos, satisfecho de lo bien que están creciendo. Él cosecha algunos de los productos y se prepara para ir al mercado. Mientras tanto, una ventana de estado se abre ante Al, informándole que todas sus habilidades agrícolas han alcanzado el nivel 10. Poco después, su amigo Testa, un pescador, se acerca y queda impresionado por la hazaña. Testa incluso siente una pizca de envidia cuando se da cuenta de que Al tiene la habilidad de pesca en el nivel 10, a pesar de no ser pescador. Con todas las habilidades agrícolas al máximo, Al recibe una opción especial para integrar y desarrollar sus capacidades. Acepta y adquiere el título de amante de la naturaleza. Sin entender muy bien qué significa esto, Testa le informa a Al que ahora tiene 65.000 puntos de estado, más de 73.000 de ataque y 45.000 de defensa. Ambos se sorprenden, pero Al recuerda que necesita ir al mercado. Se dirige hacia la capital real con el objetivo de vender sus cosechas. En el camino, presencia como el mismo dragón ataca a los aventureros, quienes, incapaces de enfrentarlo, deciden retirarse. Al decide ayudar. Lanza una zanahoria hacia el monstruo, con la esperanza de distraerlo, pero el impacto hace que el dragón explote instantáneamente. Los aventureros quedan paralizados, sin comprender lo sucedido, y el propio Al está asombrado por su nueva fuerza. Sin perder tiempo, continúa su camino, dejando solo su rastro. Al llegar a la capital real, llamada Maihis, Al se encuentra con una escena tensa cerca de las puertas. Una niña está siendo secuestrada. Un hombre encapuchado avanza, pero Al actúa rápidamente y logra salvar a la niña. El atacante intenta apuñalarlo con un cuchillo, pero Al lo desarma fácilmente y lo derrota. El secuestrador es arrestado y la niña agradece haber sido salvada. Poco después, suena una campana y Al corre, preocupado por llegar tarde. La niña intenta preguntarle su nombre, pero él ya ha desaparecido a gran velocidad. En el mercado, Al entrega sus cosechas. Al salir de la ciudad, los guardias lo detienen. Pensando que estaba en problemas, pronto se dio cuenta de que la chica que había salvado había regresado. Ella se presenta como Fayus, princesa de la capital. Al se pone nervioso al hablar con ella, pero la princesa insiste en que la trate con naturalidad. Luego le pregunta si estaría dispuesto a servir a la familia real. Aunque Al se niega mentalmente con fuerza, en voz alta intenta negarse con cautela, diciendo que no sabría cómo manejar una responsabilidad tan grande. Al intentar alejarse, Al es detenido por la propia princesa, quien le ofrece una generosa recompensa a cambio de sus servicios. Al responde que solo le interesa ser granjero. En vista de esto, Falo le propone regalarle un enorme terreno cerca de la capital, de más de 33.000 metros cuadrados. Al cuestiona el motivo de tal esfuerzo para reclutarlo. La princesa explica que derrotó fácilmente al hombre encapuchado, alguien con una fuerza de más de 500. Al luego pregunta cuál es la fuerza de una persona promedio, y Fayus explica que los ciudadanos comunes tienen alrededor de 50, los aventureros llegan a 130, los caballeros llegan hasta 600 y el héroe legendario tiene alrededor de 1000. Ella le pide a Al que le muestre su estado, pero él sabe que no puede revelar esa información. En este punto, los aventureros que se enfrentaron al dragón regresan y anuncian que la criatura ha sido derrotada, aunque no saben quién fue el responsable. La única pista es la presencia de un carro en el lugar. Al escuchar esto, Fayus sospecha que fue Al, pero aprovecha la distracción para escapar discretamente. A pesar de su escape, Fayus sigue decidido a reclutarlo. De repente, un guardia le informa a la princesa que debe regresar al palacio de inmediato. Un informe indica que una gran horda de monstruos se acerca a la capital, compuesta por orcos, dragones y golems. El origen del ataque es el Zone, lo que conmociona al rey, ya que el líder de esa región, el rey demonio, había sido derrotado por el héroe, y se había firmado un tratado de paz con los demonios. En este punto, nos presentan al oficial Cecil. Sugiere que no todos los demonios aceptaron el tratado de paz, especialmente el primer general del rey demonio, Romeo Banded. Sospecha que los demonios han descubierto que el héroe ha muerto y ahora buscan venganza. Cecil le aconseja al rey que abandone la capital por su propia seguridad. El rey se muestra reacio, pues no quiere abandonar a su pueblo, pero sus soldados le ruegan que sobreviva. Mientras tanto, Al regresa a casa. Al abrir la puerta, termina destruyéndola accidentalmente debido a su nueva fuerza. Está agotado después del intenso día, pero pronto es sorprendido por Testa llamando a su puerta. Testa advierte que necesitan evacuar, ya que se acerca un ejército de monstruos. Al inmediatamente recuerda sus cultivos y corre al campo. Le tranquiliza ver que sus cultivos están intactos. La horda de monstruos pasa por la región y Al se da cuenta de que se dirigen directamente a la capital. Duda en involucrarse, recordándose a sí mismo que es solo un granjero. Sin embargo,
pronto se da cuenta de que si el capital es destruido, no tendrá donde vender sus productos. Mientras tanto, el rey y la princesa logran escapar de la ciudad, pero llegan a un callejón sin salida. El rey es alcanzado por una explosión de energía. Cecil se transforma y revela su verdadera identidad. Él es, de hecho, el general demonio Romeo. Había engañado a todos desde el principio. Romeo luego expone su plan para asumir la identidad del rey con magia de transformación y gobernar el reino sin que la gente note la diferencia. Antes que nada, Romeo necesitaba matar al rey. Lanzó su ataque con magia oscura, pero el rey erigió una barrera protectora. Las barreras comenzaron a ceder a medida que el rey luchaba por mantenerlas. Falo intentó reforzar la defensa, pero Romeo lanzó un segundo ataque. Las barreras fueron destruidas y el rey ya no podía mantenerlas solo. Falo no pudo contener el nuevo ataque y las últimas protecciones se derrumbaron. Romeo se preparó para acabar con ellos usando su habilidad llamada Oscuridad Suprema, pero Al apareció de repente e interrumpió el ataque. Al utilizó su habilidad para arar, rompiendo el suelo bajo los pies del ejército enemigo y desestabilizando su formación. Romeo observó con curiosidad, preguntando quién era ese hombre, y Al simplemente respondió que era un granjero común y corriente. Romeo intentó atacarlo por detrás, pero Al atrapó la espada en su mano y lo arrojó lejos. Romeo quedó impresionado y decidió luchar con todas sus fuerzas. Absorbió el poder de los monstruos que lo rodeaban y asumió su verdadera forma. Fayus revisó su ventana de estado y descubrió que era nivel 78, con más de 5000 puntos de fuerza. Ante esto, le pidió a Al que huyera inmediatamente. Romeo cargó con todas sus fuerzas, pero Al contraatacó con un solo golpe, derrotándolo. Los monstruos, atónitos, no podían creer que alguien hubiera ganado con un solo golpe. Al se alejó rápidamente. Al regresar al palacio, el rey agradeció a Al por derrotar a Romeo y salvar sus vidas, pero Al afirmó que solo lo había hecho para proteger sus cultivos. El rey insistió en que Al sirviera al reino, pero él se negó, diciendo que solo quería continuar como agricultor. El rey le ofreció el puesto de comandante o cualquier otro título de su elección, pero Al se mantuvo firme en su decisión. Como recompensa, Fayus decidió entregarle el campo de 33.000 metros cuadrados cercano al reino, con la condición de que se registrara como aventurero para que pudiera ayudar al reino ocasionalmente. Al aceptó este trato, pero al visitar la tierra, se dio cuenta de que era una tierra devastada y comprendió que había sido engañado por Falo. Al día siguiente, Al exploró la capital acompañado de Fayus y quedó encantado con la variedad de comida. Él le preguntó cómo era capaz de caminar libremente por la ciudad, y Falo le explicó que una sirvienta servía como su reemplazo en el palacio, mientras que ella llevaba una horquilla mágica que impedía que la gente la reconociera. Fayus llevó a Al al gremio de aventureros, donde fueron recibidos inmediatamente por el maestro del gremio, quien ya había escuchado rumores sobre la fuerza de Al. Procedieron a la recepción, donde encontraron a una secretaria llamada Ellen. De repente, el estómago de Al rugió fuerte y decidieron alimentarlo antes de continuar. Ellen le preparó un delicioso pastel, y con el apetito satisfecho, continuaron con la entrevista. Ellen preguntó por qué Al quería convertirse en aventurero, pero le explicó que solo se estaba registrando debido al trato con Fayus. En ese momento, los aventureros del día anterior aparecieron y le agradecieron por derrotar al dragón de rango S. Todos en el gremio quedaron impresionados, dejando a Al avergonzado. Los aventureros se presentaron como Jaque, Luke y Lamia, le desearon suerte a Al y lo invitaron a cazar juntos alguna vez. Al suspiró, imaginándose que lo arrancaban de su vida de granjero. Al le mencionó a Ellen que quería intentar completar una misión. Ella explicó que los aventureros están clasificados de F a SS, y como él era nuevo, al principio solo podía asumir tareas fáciles. Ellen sugirió una misión para recolectar 10 hierbas en el bosque oscuro. Como podría haber monstruos, ella le recomendó que se equipara, pero Al respondió que era demasiado pobre para comprar algo. Elena, al oír esto, le dio su vieja capa, mejorada con defensas mágicas. Al se mostró reacio a aceptar, pero Ellen insistió y lo ayudó a vestirse. Al verlo con la capa, Ellen quedó deslumbrada, porque le recordaba a alguien especial. Ella le deseó suerte, pero Al lo único que podía pensar era en su vida en el campo. Fue al bosque y recogió hierbas. Durante la búsqueda, encontró una extraña escama negra. Intrigado, se preguntó qué clase de monstruo podría haberlo dejado atrás, cuando una orca se le acercó. La criatura intentó agarrarlo con intenciones de reproducirse, pero Jaque apareció y lo salvó. El orco fue derrotado y Al le agradeció su ayuda. Al preguntó si sabían algo sobre la escala. Jaque dijo que había escuchado rumores sobre un dragón negro, pero no lo creía, ya que estos dragones vivían en las montañas y no en los bosques. Lamia sugirió que podría venderlo por una buena suma. De repente, una aura inmensa los rodeó. Todos quedaron paralizados por el miedo, cuando un dragón negro cubierto de oscuridad emergió y pasó junto a ellos sin atacarlos. Al, aterrorizado,
Logró observar los datos de la criatura y quedó impactado por los monstruosos números. Una niña estaba huyendo pero fue capturada. Mientras tanto, Ellen se despertó de una pesadilla. Al día siguiente su madre notó que no se encontraba bien. Ellen explicó que estaba experimentando lapsos de memoria y no podía recordar lo que había hecho después del trabajo el día anterior. Su madre le sugirió que estaba trabajando demasiado y necesitaba descansar. Al regresó al gremio con un informe urgente. Se reunió con el maestro del gremio y le informó del encuentro con el dragón negro. Según Al, la criatura poseía más de 230.000 de fuerza. Por su apariencia, sospecharon que se trataba del legendario dragón malvado, Uroboros. Todos quedaron en shock, especialmente Ellen. Al mostró la balanza que encontró y Ellen reaccionó con horror. Recordó que su hermano huyó y fue asesinado por un dragón. El recuerdo fue tan fuerte que se desmayó. Al esperó, preocupado por Ellen, pero su madre le aseguró que estaría bien. Ella reconoció la capa que llevaba Al y reveló que ella era, de hecho, la madre adoptiva de Ellen. 15 años antes, había encontrado a Ellen en la orilla de un lago, vistiendo esa misma capa. Ellen solo recordaba su propio nombre y había perdido todos los demás recuerdos. La mujer sospechaba que Ellen tenía alguna conexión con Uroboros. Al escuchar esto, Al decidió que necesitaba ayudar. Fue a la biblioteca en busca de más información, pero no encontró pistas. Entonces decidió investigar los registros de hacía 15 años. Cuando encontraron a Ellen, el bibliotecario le informó que estos registros estaban restringidos y que no tenía autorización suficiente para acceder a ellos. Al intentó insistir, pero ella lo despidió. De repente apareció el falo, sorprendiendo al bibliotecario. Usando su posición como princesa, ayudó a Al a obtener acceso a los documentos. Entraron en la sección restringida y consultaron los registros de daños del pueblo donde habían encontrado a Ellen. Al descubrió que hacía 15 años, la aldea de Anoru había sido completamente destruida y se habían encontrado escamas negras en el lugar. Sin embargo, el incidente fue encubierto, ya que se creía que el malvado dragón estaba muerto. Si realmente estuviera vivo, significaría que el mundo entero estaría en riesgo. Al día siguiente, Al y Fayus se dirigieron a la aldea de Anoru para investigar. Cuando llegaron, solo encontraron ruinas y destrucción. Mientras exploraba el lugar, Al escuchó una voz que lo llamaba. Siguió el sonido y llegó a una tumba, donde apareció un niño que vestía una túnica idéntica a la suya. Fayus no entendía con quién estaba hablando Al, ya que no podía ver ni oír la presencia que estaba frente a ellos. Al se dio cuenta de que era un espíritu. El niño se presentó como Lei. Se sintió aliviado de encontrar finalmente a alguien que pudiera verlo y reconoció la capa que llevaba Al. Al explicó que había recibido la capa de Ellen, y esto hizo feliz a Lei, ya que reveló que era su hermano. Dijo que la capa era un regalo de su padre, encantada con magia. Al colocó la capa sobre los hombros de Fayus, provocando que ella se sobresaltara y se sonrojara ante la inesperada proximidad. Sin embargo, esto le permitió a Fayus finalmente ver a Lei, lo que la dejó aterrorizada por su apariencia espectral. Aún así, Lei continuó contando su historia. Explicó que Ellen era la única sobreviviente del pueblo y advirtió que estaba en peligro. Afloró un recuerdo que se remonta a 15 años atrás. Ellen llamó a Lei para almorzar mientras él entrenaba con su espada, pero tropezó y cayó. Ellen estaba preocupada, pero Lei insistió en que quería convertirse en guerrero. De repente, nubes oscuras cubrieron el cielo y las llamas comenzaron a caer. Corrieron de regreso al pueblo y lo encontraron en llamas, completamente devastado. El dragón negro aterrizó, dejando escapar un rugido terrible. Un niño intentó enfrentarse a él lanzándole una piedra. El dragón, que podía hablar, encontró indignante que un simple niño se atreviera a desafiarlo. Se alimentó del miedo de los humanos y destruyó a cualquiera que tuviera esperanza. Abrió la boca, reuniendo energía oscura, mientras el niño temblaba. Ellen y Lei observaban desde la distancia, sabiendo que no podían hacer nada. La única opción era huir. Abandonaron el pueblo a toda prisa, pero el dragón los persiguió, volando sobre ellos y escupiendo fuego. El dragón se divirtió al verlos huir en pánico. Ellen, agotada, cayó al suelo. Pidió a la Lei seguir adelante. El dragón aterrizó detrás de ella y se preparó para devorar su alma. Antes de que pudiera hacerlo, la espada de Lei lo golpeó en el ojo. Le pidió a Ellen que huyera. La espada cayó y el ojo del dragón se regeneró instantáneamente. La criatura entonces dirigió su atención a Lei, decidiendo devorarlo primero. Lo atacó y le atravesó el cuerpo con los dientes. Ellen corrió hacia su hermano. El dragón se alimentó de su dolor y desesperación, volviéndose más fuerte. Decidió perdonar a Ellen en ese momento, prometiendo regresar 15 años después para destruir su hogar una vez más, causarle un sufrimiento aún mayor y luego consumir su alma. Lei juró proteger a su hermana incluso después de la muerte. El dragón, al oír esto, ató el alma de Lei al lugar,
para que se viera obligado a presenciar el cruel destino de Ellen. Entonces el dragón desapareció y Lei desapareció con él. De vuelta al presente, Lei explicó que el dragón siempre dejaba un sobreviviente para difundir la palabra y sembrar el miedo. Cuando despertara de nuevo, volvería a cazar a esa persona, comenzando el ciclo nuevamente. Lei le rogó a Al que protegiera a Ellen. Al respondió que el dragón era demasiado fuerte, pero Lei insistió en que el monstruo solo consumía almas cuando sus víctimas estaban desesperadas. Creía que la fuerza opuesta de la desesperación podría debilitar al dragón. Le pidió a Al que le entregara un mensaje a su hermana. Al corrió tan rápido como pudo, cargando a Fayus sobre sus hombros. Tenían prisa, pues ese era precisamente el día en que se cumplían 15 años del último ataque. Fayus se sintió avergonzado de que lo llevaran como un saco y le pidió a Al que la llevara en sus brazos. Explicó que esta era la forma más rápida que había aprendido como agricultor. Llegaron a la ciudad a tiempo, antes de que apareciera el dragón. Fayus, ofendido por la forma en que la llevaban, lo llamó monstruo, pero también quedó impresionado por la resistencia física de Al. Se separaron. Al fue a buscar a Ellen, mientras Fayus movilizó a los guardias. En el gremio, la madre adoptiva de Ellen fue a su habitación, pero descubrió que había desaparecido. Ellen caminó sola por el bosque. El dragón negro apareció ante ella. La saludó después de 15 años y los recuerdos que Ellen había perdido comenzaron a regresar. Recordó sentirse culpable por la muerte de su hermano. El dragón reforzó este recuerdo, diciendo que Lei habría escapado si no hubiera caído. La criatura afirmó que por su culpa todos en la ciudad morirían. Elena le rogó que no atacara la ciudad, ofreciéndole su propia vida a cambio. El dragón, sin embargo, afirmó que nadie sobreviviría. Ellen, abrumada por la desesperación, se preparó para quitarse la vida. Al llegó a tiempo para detenerla. Ellen volvió en sí, pero el dragón atacó a Al y lo arrojó lejos. Al sobrevivió gracias a la protección de la capa. El dragón se sorprendió de que un humano hubiera resistido el ataque. Al declaró que no era solo un humano, era un granjero. Ellen lo instó a huir, pero Al atacó al dragón y le dio un puñetazo en la cara. Le dije a Ellen que no tenía por qué preocuparse. El dragón se sorprendió de que un humano lo estuviera lastimando. Decidió que quería ver a Al caer en la desesperación. La pelea entre ambos comenzó. El dragón atacó con sus garras y Al luchó por defenderse. Logró asestar otro golpe, pero el dragón liberó una llama destructiva. Al quedó desconcertado. Ellen gritó para que la dejara, ya que no quería que nadie más muriera por su culpa. Al respondió que no era su culpa. Dijo que había encontrado el espíritu de su hermano. Dijo que Lei sabía que se culparía a sí misma cuando recuperara sus recuerdos y le pidió a Al que dijera que no la culpaba. Él estaba orgulloso de haberla protegido y quería que ella viviera feliz para ambos. Estas palabras le devolvieron la esperanza a Ellen y el poder del dragón comenzó a debilitarse. Enfurecido, el dragón se lanzó sobre ellos. Al lo enfrentó y aprovechando su debilidad, lo derrotó de un puñetazo. Al finalmente se relajó. Sin embargo, poco después de derrotar al dragón, Ellen lo apuñaló. Se confundió y trató de alcanzar una poción, pero la dejó caer. Ellen lo atacó de nuevo, y él apenas logró esquivarlo. Intentó preguntar qué estaba pasando, pero Ellen se apresuró a acabar con él. De repente, una ala apareció entre los dos. El dragón sagrado, Mirage, apareció y reveló que Ellen estaba poseída por el dragón malvado. Mirage curó a Al y le transfirió sus poderes, pero como resultado se derrumbó. El dragón sagrado explicó que le había otorgado a Al el poder de purificar al dragón negro y salvar a Ellen. El dragón malvado se burló, creyendo que Al dudaría en dañar el cuerpo de Ellen, pero Al reaccionó de inmediato y lo golpeó. La criatura se estrelló contra ella y Al vio en los ojos de Ellen que quería que la detuvieran. Ellen pareció recuperar la conciencia. Cuando Al intentó ayudarla a levantarse, ella lo agarró y el alma del dragón malvado salió de su cuerpo, tratando de poseer a Al. El dragón proclamó su victoria, pero había un problema. Dentro del corazón de Al solo había agricultura. El dragón quedó perplejo al darse cuenta que no había nada más que plantar y cosechar. No encontró nada que corromper y fue expulsado del cuerpo de Al. El dragón sagrado resurgió y usó su poder para purificar a Elena. El alma del dragón malvado fue destruida. El dragón sagrado agradeció a Al por su ayuda. La luz sagrada desapareció, dejando a Al y Ellen inconscientes. Cuando Al se despertó, estaba en el gremio. Falo lo abrazó, aliviado de saber que estaba bien. Al preguntó qué había pasado con los dragones, y Ellen explicó que Ouroboros había sido purificado y el dragón sagrado también había desaparecido. Al quería saber si Ellen estaba bien después de ser poseída. Ella respondió que sí y dijo que ahora tenía la capacidad de transformar sus brazos y piernas en garras de dragón. Al se sobresaltó, creyendo que todavía estaba siendo controlada, pero Ellen demostró que podía usar el poder libremente. Ella afirmó que tenía la intención de utilizar esta fuerza para hacer el bien y ayudar a otros en el futuro. De repente, Ellen quiso saber cuál era la relación de Fayus con Al, sin reconocer que ella era la princesa,
ya que todavía llevaba la horquilla mágica. Al estaba un poco aprensivo y Fayus respondió diciendo que eran amigos de la infancia. El maestro del gremio entró de repente en la habitación, acompañado por Hake y sus compañeros. Se sintieron aliviados al ver que Ellen estaba bien y quedaron impresionados de que Al hubiera derrotado al malvado dragón. Preguntaron qué recompensa le daría el palacio, y Falo juró que sería una gran recompensa, casi revelando su verdadera identidad sin quererlo. Se organizó una fiesta para celebrar la victoria de Al. Luke se burló de Al por no beber con el grupo, pero Fayus leyó su mente. Ella notó que Al estaba pensando en las patatas que necesitaba recoger por la mañana y le dijo que se relajara. Ellen mostró sus nuevos poderes a todos y todos disfrutaron la noche felices. A la mañana siguiente, Testa ayudó a Al con la cosecha. Quedó impresionado con la capacidad de Al para mantener dos granjas diferentes. De repente, Rix, el cartero, llegó corriendo y le entregó una carta a Al. Era un mensaje de su padre, diciendo que hacía mucho tiempo que no lo veía ni pidiéndole que los visitara. Al estaba desgarrado ya que estaba ocupado con muchas misiones de gremio. De regreso a la capital, Al pasó por un puesto de tomates. Quedó encantado por la forma y el color de las frutas. Cuando les dio un mordisco se sorprendió por el sabor, encontrándolos deliciosos. Quería saber quién los había producido y descubrió que provenían de una granja del pueblo de Lelugas. El vendedor explicó que el secreto estaba en un fertilizante especial. Al corrió inmediatamente al gremio y le dijo a Ellen que necesitaba un tiempo libre, lo que la provocó en pánico. Al explicó que tenía la intención de visitar a su familia en Lelugas e investigar los tomates. Él preguntó si otros aventureros podrían cubrir sus misiones, y Ellen dijo que ella misma podría reemplazarlo, revelando que ella también se había convertido en una aventurera gracias a sus poderes. Fuera del gremio, encontró a Falo. Ella quería acompañar a Al en una misión, pero él le explicó sus planes de visitar a sus padres. Ella se emocionó y decidió acompañarlo a conocer y agradecer a sus padres. Al intentó disuadirla, pero no lo consiguió y huyó rápidamente. Durante el paseo por el bosque, Al se entusiasmó con la idea de probar los tomates. De repente, apareció un orco. Al principio parecía amigable, y Al recordó que los orcos machos a menudo eran amigables con otros hombres. Sin embargo, descubrió que la criatura tenía otras intenciones. Al intentó escapar, pero fue capturado y el orco intentó violarlo. Fue salvado por una joven de cabello azul. Todavía conmocionado por lo sucedido, Al dijo que esta era la segunda vez que era atacado por un orco. La niña explicó que el bosque era peligroso, pero Al afirmó que él también era un aventurero. Ella se presentó como Rory y los dos se dieron cuenta de que se dirigían a Lelugas. Decidieron continuar su viaje juntos. A Al le preocupaba si sería apropiado que ella viajara con un hombre, considerando que tendrían que pasar la noche en medio del bosque. Rory bromeó diciendo que le cortaría la cabeza si intentaba algo y dijo que no le importaba, ya que no creía ser bonita. Al respondió que ella realmente era hermosa y Rory se sintió halagado. Continuaron su viaje y de repente sintieron una presencia peligrosa, pero era solo Rix, el cartero, entregando otra carta a Al. Era un mensaje de su madre. Al le dijo a Rory que había estado recibiendo varios y que por eso iba a visitar a sus padres. Sin embargo, confesó que su verdadero objetivo era saber más sobre el fertilizante especial. Entonces empezó a hablar apasionadamente sobre los tomates y a Rory le empezó a doler la cabeza. Al le preguntó a Rory sobre su familia, queriendo saber si estaban preocupados por el hecho de que ella fuera una aventurera solitaria. Rory respondió que nadie se preocuparía por ella. Cambió de tema y sugirió que montaran un campamento. Ella sacó una tienda de campaña de su pequeño bolso y Al se impresionó de cuánto podía caber allí. Quería saber más sobre la bolsa, y Rory le dijo que era una reliquia dejada por un antepasado. Al quería saber quién era ese antepasado, pero su estómago rugió y los dos se detuvieron a cocinar algo. Al quedó sorprendido por la cocina de Rory y elogió su uso de los ingredientes. Él le preguntó por qué iba a Lelugas. Rory explicó que era para entrenar, ya que había escuchado rumores sobre avistamientos de demonios y quería investigar. Al quería saber por qué se enfrentaría a algo tan peligroso y Rory reveló que era descendiente del gran héroe que había derrotado al rey demonio. Al estaba impresionado, pero todavía le preocupaba que fuera una chica que viajaba sola. Rory se congeló por un momento, sorprendida de que alguien se preocupara por ella, y les agradeció su preocupación. Decidieron descansar. Al quería dormir afuera, en el suelo. Rory insistió en que durmiera dentro de la tienda, diciendo que confiaba en él. Al pensó que era inapropiado, pero ella mencionó que podría haber más orcos, y él inmediatamente cambió de opinión. Al se sorprendió al descubrir que Rory tenía 2 juegos de sábanas. Dijo que su sueño era hablar con una amiga hasta que se durmieran juntos. Al quiso ayudarla a cumplir ese deseo, pero ella terminó quedándose dormida al instante. Durante la noche, Rory lo atacó mientras dormía y Al tuvo una noche problemática. A la mañana siguiente llegaron a Lelugas. Rory preguntó por qué Al estaba herido y él cambió de tema. Entraron en la ciudad y se despidieron. Rory dijo que disfrutaba viajar con él y que quería acompañarlo
investigarlo nuevamente. Al le pidió que fuera su acompañante cuando regresara a la capital, y ella aceptó felizmente. Ella dibujó un mapa y le pidió que la buscara cuando estuviera listo para regresar. Rory comenzó a preguntar sobre los demonios, pero nadie en la ciudad sabía nada. De repente, oyó un grito. Una niña dijo que su hermana había sido secuestrada por un demonio. Ella les dijo que su hermana había sido llevada al bosque fantasma y Rory corrió a buscarla. Un hombre observaba desde lejos, oculto. Mientras tanto, Al fue a visitar a sus padres. Cuando se acercaba a la puerta, a punto de tocar el timbre, esta se abrió de golpe y su madre lo abrazó con tanto entusiasmo que lo tiró al suelo. Ella se alegró mucho de verlo y terminó asfixiándolo con sus abrazos. Al luchaba por respirar, pero ella no lo soltaba. El padre apareció y golpeó a Al en la cara, pensando que estaba atacando a su esposa. Pronto se dio cuenta de que era su hijo. La esposa se puso furiosa, arrastró a su marido adentro y lo castigó. Durante la cena, Al comió una deliciosa comida preparada por su madre, mientras su padre continuaba siendo castigado. Al comparó la comida con la de Rory, y su madre inmediatamente quiso saber si ella era su novia. Su padre le dijo que debía casarse y tener hijos, pero su madre le rompió la espalda, diciendo que Al aún era demasiado joven para eso. Al explicó que Rory era alguien que había conocido recientemente y su madre se disculpó por sacar conclusiones precipitadas. Más tarde, el padre de Al preguntó sobre los motivos de su visita, y Al respondió que había ido a buscar el fertilizante especial. Su padre le indicó en el mapa el lugar donde podría encontrarlo, pero señaló otro punto marcado, preguntando de qué se trataba. Al explicó que ese era el hotel donde se hospedaba Rory, pero su padre dijo que no recordaba que hubiera un hotel allí. Entonces Al le preguntó si sabía algo sobre los demonios, pero su padre le respondió que nunca había oído hablar de algo así. Dijo que era hora de ir a dormir. Al corrió rápidamente a la cama de su padre, indicando que no podía regresar a su habitación porque su madre lo estaba esperando allí. Al día siguiente, Al recogió el fertilizante y decidió visitar a Rory. En el camino, escuchó gritos y corrió hacia la multitud. Un hombre afirmó haber sido atacado por un demonio, pero logró escapar gracias a una chica de cabello azul. Al preguntó dónde había sucedido esto y corrió a buscar a Rory. Tan pronto como se alejó, el hombre se puso de pie y con un chasquido de dedos, la multitud y el hotel desaparecieron, revelándose como una ilusión. Al recorrió el bosque en busca de Rory y encontró a la chica que había conocido antes de ser atacada por un demonio. Él destruyó fácilmente a la criatura, pero cuando le dio las gracias, la niña se transformó en un demonio y atacó a Al. De repente apareció Rory y lo salvó. Explicó que el bosque estaba lleno de estas criaturas. En ese momento, el hombre de antes apareció nuevamente. Se presentó como Loki y reveló su verdadera identidad demoníaca. Le pareció divertido que Rory hubiera sido engañada tan fácilmente, considerando que nadie en la ciudad había visto jamás demonios, y la llamó indigna de ser la heroína. Rory se preguntó por qué Al había estado involucrado en esto, ya que se suponía que Loki solo la perseguía a ella. Pero Loki dijo que Al era aún más importante, ya que él solo había derrotado al general Romeo y al malvado dragón. Al entendió que era un aliado de los demonios, pero Loki afirmó que Romeo y el dragón estaban en un nivel inferior al suyo. Rory intentó atacarlo, pero Loki lo esquivó fácilmente y contraatacó. Al corrió a ayudarla y utilizó su magia curativa. Loki quedó sorprendido por esta habilidad y se arrepintió de no haber eliminado al primero. Rory se disculpó con Al y dijo que no era rival para Loki, pero Al respondió que no necesitaba preocuparse, ya que él solo era un granjero. Al se abalanzó sobre Loki, pero fue rechazado. Siguió intentando atacar, pero fue arrojado al suelo con fuerza. Un gran impacto formó un cráter y Al apenas podía mantenerse en pie. Aún así, se levantó y logró asestarle un puñetazo a Loki. El demonio contraatacó con un golpe infundido con energía oscura, que envió a Al a volar. Durante la caída, el paquete que Al llevaba se rompió. Loki comenzó a regenerarse y reconoció que sus aliados nunca tendrían una oportunidad contra alguien como Al. Al también se curó con magia y volvió a ponerse de pie. Loki estaba listo para terminar la pelea, pero Al quería saber por qué lo perseguían. Loki explicó que tenía la intención de eliminar a cualquiera que representara una amenaza para sus planes, incluidos Al, Rory y también Ellen, que había heredado los poderes del malvado dragón. Al se sorprendió al saber que Ellen era uno de los objetivos. Loki luego mencionó que Rory, como futura heroína, debería llevar la bendición del Dios Santo, pero aún no había demostrado ningún poder divino. Decidió acabar con todo invocando gusanos demoníacos. Al y Rory tuvieron dificultades para enfrentarlos, y Rory insistió en que Al huyera, pero él se negó, diciendo que quería ser el mejor granjero y que no podría perdonarse si la dejaba atrás. Lograron derrotar a los gusanos, pero Loki lanzó otro ataque. Al protegió a Rory de la magia y se produjo una enorme explosión. Cuando el humo se disipó, ambos estaban aún con vida, pero gravemente heridos. Aparecieron más gusanos. Rory salió despedido y Al quedó inmovilizado. Loki advirtió que una vez que los gusanos mordieran, nunca los soltarían. Luego dirigió su atención a Rory, listo para acabar con ella. Rory recordó que sus padres la animaban, incluso cuando otros
decían que nunca sería una heroína. Se disculpó por su fracaso y Loki le dio el golpe final. De repente los gusanos se volvieron blancos y se desmoronaron. Al logró liberarse. Explicó que todo esto fue gracias al poder del fertilizante, que también tenía efecto pesticida. Como resultado, los gusanos perdieron su capacidad de regenerarse. Loki estaba sorprendido, pero aún confiado, ya que Al estaba gravemente herido. Aún así, Al siguió adelante con determinación, prometiendo proteger a Ruri y Ellen. Ruri no entendía por qué luchaba tan duro. Pensó en el pasado, cuando todos decían que era demasiado débil para ser una heroína y se había dado por vencida. Al observar la determinación de Al, comprendió que ser un héroe no se trata de fuerza, sino de nunca renunciar a ayudar a los demás. Mientras Al mantenía ocupado a Loki, Ruri logró apuñalarlo. La herida sanó inmediatamente, pero ella no se detuvo. De repente, despertó sus poderes de heroína y atacó a Loki con un golpe sagrado. El ataque fue devastador. Ruri siguió con otro golpe y acabó con Loki. Ella agradeció a Al por ayudarla a entender el verdadero significado de ser un héroe, pero Al se desplomó por agotamiento. Mientras dormía en su regazo, Ruri confesó, en voz baja, que estaba enamorada de él. Se hizo oscuro. Cuando Al se despertó, vivió un momento embarazoso. Ruri le dio las gracias nuevamente, pero se sintió avergonzada. Decidieron regresar a la ciudad. En el camino, oyeron un sonido extraño. Al sospechaba que Loki todavía estaba vivo. El ruido aumentó. Ruri estaba asustada y dijo que no se llevaba bien con los fantasmas. Una voz llamó a Al. Era su madre quien lo buscaba. Al darse cuenta de quién era, Al se desesperó, no queriendo ser encontrado con Ruri. Tomó a la niña en sus brazos y corrió tan rápido como pudo. Al se sintió aliviado cuando se alejaron más y Ruri se rió al darse cuenta de que había algo que podía asustar a Al. Lo único que podía imaginar era el rostro de su madre. Al regresar a la ciudad, se sorprendieron al ver que el hotel había desaparecido. Concluyeron que todo era solo una ilusión creada por Loki. Ruri encontró otro lugar donde quedarse y Al dijo que regresaría a la capital al día siguiente. Mientras caminaba a casa, Al recordó un día en el que había salido a jugar con Tessa sin decirle a sus padres. Su madre los buscó desesperada. Regresaron en secreto, pero ella ya los estaba esperando en la puerta. Al se preguntó si su madre tenía algún tipo de teletransportación. Cuando él llegó, ella, de hecho, lo estaba esperando. Intentó evitar el encuentro, pero ella apareció detrás de él como un fantasma. Al huyó, pasó junto a su padre y se encerró en su habitación, dejando a su padre para que asumiera las consecuencias. Al día siguiente, su madre le rogó que no se fuera. Al, sin ninguna alternativa, dijo que comenzaría a odiarla si continuaba comportándose de esa manera, y ella se disculpó de inmediato. Al se fue y se encontró con Ruri. Juntos, iniciaron el regreso a la capital. Mientras tanto, en la capital, Falo tuvo una emotiva despedida de su padre, el rey, a quien le pidió perdón por haberla decepcionado. Al y Ruri llegaron al gremio, y Ellen se sintió celosa de su relación, incluso demostró sus poderes demoníacos para impresionar. Al día siguiente, un niño estaba recogiendo fruta en el campo, pero Al lo sorprendió. Ruri y Ellen llegaron para ayudar en la granja y vieron a Al furioso. Su enfado les pareció extraño, pero pronto se dieron cuenta de que simplemente estaba irritado porque habían recogido la fruta antes de tiempo. Él reprendió al muchacho con firmeza. El niño se disculpó y su estómago rugió. Al le ofreció un repollo. El niño quedó conmovido por el sabor y huyó feliz. Ellen comentó que durante la ausencia de Al, ocurrieron ataques de monstruos, que bloquearon el comercio con otros países y provocaron que los precios de los alimentos subieran, dificultando la vida de los más pobres. De repente, escucharon el sonido de una campana, anunciando otro ataque de monstruos. Corrieron a ayudar. El mar estaba siendo invadido por una enorme horda de criaturas. Los guardias y los aventureros lucharon con dificultad. Ellen reveló su transformación demoníaca y luchó con sus nuevos poderes. Al avanzó con su azada, alejando a los monstruos. Sin embargo, el número parecía interminable y comenzaron a sentirse abrumados. De repente, llegaron los caballeros del reino de Andesburg, amenazando a los monstruos con la legendaria espada sagrada Levitine. Las criaturas se retiraron y huyeron. Al se sorprendió al saber que existía una espada capaz de repeler monstruos. Más tarde esa noche, Al estaba puliendo su confiable azada cuando Fayus vino a despedirse. Al no entendió lo que quería decir y le reveló que no regresaría. La conversación fue interrumpida por su criada, quien dijo que ya era hora de irse. Ella le dio las gracias por todo, dejando a Al confundido y en silencio. Unos días después, los ataques de monstruos cesaron y la vida volvió a la normalidad. Al recibió la visita del niño y su madre. La mujer se disculpó con su hijo y le dijo que si alguna vez necesitaba una costurera, podía buscarla en la ciudad. Compraron más verduras antes de partir. Tan pronto como se alejaron, Al se sorprendió por la repentina llegada de Rix. Al recibió otra carta de su madre y Rix también le entregó una copia del periódico, que lo sorprendió al leerlo. En el gremio, Ellen y Ruri también estaban leyendo el mismo número. Descubrieron que Fayus estaba comprometido con el príncipe del reino de Andesburg. Ellen se preguntó si esto era un matrimonio político, una forma de garantizar que Andesburg continuaría protegiendo al país. A Ruri le pareció extraño cómo los monstruos se habían retirado ante
ante los caballeros, ya que estas criaturas no deberían ser capaces de entender las palabras humanas. De repente apareció Al y les entregó a ambos la carta que había recibido. La primera página estaba llena de declaraciones de amor de su madre, que lo avergonzaron hasta el punto de romperla. Luego le entregó una segunda hoja, que contenía un informe escrito por su madre sobre los ataques de los monstruos. Ella había escuchado rumores sobre los incidentes y comenzó una investigación por su cuenta para asegurarse de que Al estuviera a salvo. Durante esta búsqueda, descubrió que la llamada espada sagrada de Andesburg no poseía ningún poder especial, y de hecho, era solo una espada ordinaria. Ellen y Rory se sorprendieron por esta revelación y se preguntaron cómo ella podía saber eso. Al les pidió que continuaran leyendo. Descubrieron que su madre había sido una vez la comandante de una organización llamada los Titiriteros de Sombras. Los dos se quedaron sin palabras al escuchar ese nombre, mientras Al admitió que no sabía qué significaba. Explicaron que los Titiriteros de Sombras eran un grupo de espías de élite, capaces de descubrir cualquier secreto, sin importar cuán oculto estuviera. Al se quedó atónito al oír eso sobre su madre. A medida que continuaban leyendo, descubrieron que los monstruos estaban siendo convocados por un demonio que residía en Andesburg. Este demonio hizo capturar a su amada y debido a eso, se vio obligado a enviar monstruos para atacar otros países. El grupo llegó a la conclusión de que Andesburg había manipulado toda la situación, coordinando los ataques y luego presentándose como un salvador y exigiendo así casarse con la princesa Fayus a cambio. Al afirmó que salvaría a la princesa, lo que sorprendió a ambas chicas, especialmente porque Fayus siempre usaba magia para disfrazar su identidad cuando estaba con ellas. Al intentó corregirse diciendo que, como ciudadanos, todos tenían el deber de proteger a la princesa. Con este argumento logró convencerlos. Ellen dijo que sería difícil llegar a Andesburg, pero Al respondió que ya había reclutado a Rix como guía. Mientras tanto, en el reino de Andesburg, el príncipe Netilus se reunió con líderes de varias naciones que buscaban protección contra los ataques de monstruos. Afirmó que había un límite a lo que podía hacer con solo una espada sagrada, mientras los líderes intentaron convencerlo con promesas y beneficios a cambio de seguridad. Más tarde, Netilus celebró el éxito de su plan y ordenó al demonio Gacelle que aumentara los ataques. Gacelle, sin embargo, quería detener la lucha, ya que no quería seguir sacrificando a sus compañeros. Netilus reaccionó violentamente, recordándole que su amada todavía estaba en cautiverio. En ese momento entró Falo y reprendió al príncipe por el modo en que trataba a sus subordinados. Un guardia llegó informando que el carruaje nupcial llegaría tarde, lo que enfureció mucho a Netilus. Al notar la presencia de Falo, trató de ocultar su enojo y dijo que esperaba con ansias la ceremonia. De regreso en su habitación, Fayus expresó su deseo de volver a ver a Al, sin saber que Netilus la estaba observando desde afuera, sospechando de quién ocupaba sus pensamientos. A la mañana siguiente, Al fue a la costurera a comprar ropa nueva y prometió entregarle más verduras. Se reunió con los demás y Rix les explicó el plan. Todos se infiltrarían en la ceremonia disfrazados de mercaderes, mientras Rix atraería monstruos al lugar para desenmascarar el engaño de la espada sagrada. Ellen le preguntó cómo lo haría y Rix reveló que, de hecho, era un demonio. Los tres estaban perplejos. Rix dijo que también era miembro de los Shadow Puppeteers y que la madre de Al lo había acogido cuando era más joven. Explicó que había varios demonios viviendo entre los humanos. Contó cómo el demonio amenazado se había enamorado de una chica humana y finalmente fue capturado por el príncipe. Al prometió que salvarían a todos los involucrados. El grupo se puso en marcha y logró atravesar las puertas de Andesburg. Al estaba seguro de su disfraz de granjero, aunque las chicas no estaban impresionadas. El grupo revisó el plan. La misión era entrar al castillo, rescatar a la amada de Gacelle y llevarla a la iglesia, donde el demonio revelaría públicamente que la espada sagrada era falsa. Cuando se acercaba al castillo, Al fue detenido por un guardia. Dijo que repartía verduras, pensando que así resultaría convincente. El guardia sospechó y los tres fueron perseguidos. Ellen decidió arrojar a Al al castillo y pedirle que continuara con la misión. Al tuvo la suerte de caer directamente en la habitación donde estaba atrapada la niña. Él le pidió que huyera con él, ya que iban a rescatar a Gacelle. Los guardias invadieron el lugar, pero Al usó sus verduras para lidiar con ellos. Como la niña estaba encadenada, la cargó en sus brazos y huyó. Encontró nuevamente a Ellen y a Rory, y los tres continuaron su escape, todavía perseguidos. Cuando vieron la iglesia, Ellen y Rory le pidieron a Al que siguiera adelante solo y salvara a Fayus. En la iglesia, la ceremonia continuó y Falo dijo que sí. En el momento del beso, la puerta fue derribada por Al, quien interrumpió todo. Falo se alegró mucho al verlo. Netilus afirmó que Al era un villano que pretendía secuestrar a la princesa. Al declaró que el verdadero villano era el príncipe y que la espada sagrada no era más que una falsificación. Netilus preguntó si había pruebas. Incluso el rey dijo que había presenciado el poder de la espada. Al afirmó que tenía pruebas, y en ese momento un guardia entró corriendo para anunciar que la capital estaba siendo atacada por monstruos. Afuera, Rix lideró la horda hacia la ciudad. Los invitados exigieron que Netilus utilizara
utilizara la espada. Cuando el príncipe llamó a Gazelle, vio que el demonio ya se había reunido con su amada. Rix le entregó la espada al príncipe, quien dudó en tocarla. Al gritó que ella era falsa y la arrojó a un monstruo, quien la mordió hasta matarla. Luego Gazelle confesó delante de todos. Utilizaba una flauta demoníaca para controlar a las criaturas y el príncipe lo había obligado a liderar los ataques. El rey preguntó la verdad y Netilus simplemente se rió. Dijo que era demasiado tarde, ya que había esparcido cadáveres de monstruos para atraer más hordas a la capital. Gazelle, confundido, afirmó que nunca ordenó esto. Netilus explicó que todo lo que tenía que hacer era esparcir los restos para atraer la atención de las criaturas. El príncipe festejó, seguro de que nadie podría detenerlo. En ese momento aparecieron Rory y Alan y manifestaron que la capital resistiría. Después de la última invasión, los guardias y aventureros le habían pedido a Rory que los entrenara nuevamente, y ahora estaban preparados para el combate. El rey lloró de emoción. Al le dijo a Fayus que ya no necesitaba casarse. Los guardias entraron en la iglesia. Netilus ordenó arrestar a todos los invasores, pero los soldados dejaron caer sus armas. Rory y Alan explicaron que habían revelado toda la verdad a los guardias y decidieron cambiar de bando. Netilus, furioso, se abalanzó sobre el rey, pero fue alcanzado por un rábano y Al lo dejó inconsciente. El príncipe fue puesto bajo custodia. Fayus saltó a los brazos de Al y confesó que lo amaba. Rory estaba confundida y llena de celos. Al intentó explicarle que todo había sido un malentendido, pero incluso el rey le agradeció y le dio la bienvenida como parte de la familia. Al salir del lugar, el rey fue abordado por Rix, quien le entregó una carta. La carta reveló que Netilus era solo una pieza menor de un plan mucho más grande. Rix advirtió al rey que estuviera en guardia. Después de esto, todos celebraron en el gremio. El maestro del gremio dijo que muchos solicitaban los servicios de Al, pero él respondió que solo quería seguir siendo granjero. Fayus visitó el gremio y recompensó a los aventureros por su ayuda durante la defensa de la capital. Alan observó su comportamiento y se preguntó por qué parecía que conocía a la princesa, lo que hizo que Al entrara en pánico. Más tarde, Fayus regresó usando su disfraz y Al tuvo problemas para guardar el secreto. Se reunió oficialmente con Rory y declaró que ella era la que se quedaría con Al. Incapaz de lidiar con la situación, Al simplemente se retiró a cuidar sus cultivos. Mientras recogía sus verduras, se dio cuenta de que Rory y Fayus lo habían seguido al campo. Los dos le preguntaron cuál prefería, pero Al intentó distraerlos hablándoles de su cosecha. Rory luego preguntó si había alguien más en quien estuviera interesado, y Al respondió que sí. Los dos se sorprendieron al escuchar esto, pero antes de que pudieran reaccionar, Al huyó. De regreso a su casa, Al miró una foto y recordó a una niña llamada Olivia. Un recuerdo de hacía 15 años pasó por su mente. Su padre estaba cosechando patatas y se sorprendió al ver que Al había cosechado una gran cantidad. Al estaba muy contento, pero su madre se enojó al descubrir que su marido obligaba al niño a trabajar. Al decidió llevar algunas patatas a los vecinos, pero en el camino vieron a una niña perseguida por dos hombres. La niña era una ladrona y Al sintió curiosidad por saber quién era. Los vecinos dijeron que era una huérfana que vivía en las montañas y que los hombres querían venderla. La niña mordió a uno de los hombres y logró escapar. Ella pasó corriendo, agarró la cesta de patatas y salió corriendo. Luego se escondió y devoró las verduras, pero Al la encontró. Ella intentó huir nuevamente, pero se dio cuenta de que él llevaba comida. Al explicó que las patatas sabían mejor cuando se cocinaban en sopa. A pesar de estar asustada, no pudo resistir el olor y terminó comiendo lo que él dejó atrás. Durante los siguientes días, Al comenzó a traerle comida regularmente. Con el tiempo, la niña comenzó a esperarlo y finalmente los dos pudieron hablar. Se presentó como Olivia y quedó impresionada con la calidad de los alimentos que cultivaba Al. Cuando el estómago de Al rugió, ella le ofreció parte de su sándwich. Pero antes de que pudieran continuar, los dos hombres la capturaron nuevamente, con la intención de venderla. Al argumentó que Olivia había dejado de robar, pero los hombres insistieron en que necesitaban compensar sus pérdidas. Al rogó por su liberación, ofreciéndose a pagar por todo lo que había robado. No le creyeron. En ese momento apareció el padre de Al y escuchó lo que estaba sucediendo. Ofreció 3 meses de arroz como compensación, lo que satisfizo a los hombres, quienes se marcharon. Al estaba preocupado sobre si estarían bien después de eso, y su padre comentó que su madre ciertamente no estaría feliz. Dijo que tendrían que racionar la comida durante los próximos meses. Olivia devolvió las patatas que había robado. El padre de Al sugirió que podrían utilizar una persona más en la granja. Al aceptó la idea con entusiasmo e invitó a Olivia a vivir con ellos. Ella estaba extremadamente feliz. 2 años después, Olivia ya estaba ayudando en la granja. Un día ella quiso tomarse un descanso, pero Al estaba entusiasmado con el trabajo y le sugirió que fuera a jugar con otros niños. Olivia respondió que solo quería estar a su lado. De repente,
Testa apareció siendo perseguida por abejas asesinas. La madre de Al intervino fácilmente, derrotando a los insectos. Dijo que partiría con su marido hacia la capital, en busca de un nuevo hogar. A Al le pareció extraño, ya que creía que la casa actual estaba en buenas condiciones. Sus padres le pidieron que cuidara la granja mientras ellos estaban fuera. Después del partido, Al le preguntó a Testa por qué había sido atacado por las abejas, ya que no solían habitar esa región. Testa luego reveló un mapa que indicaba un gran tesoro escondido en el bosque. Cuando las abejas se fueron, creyó que sería seguro buscarlo. Al decidió ir con él. Olivia pidió ir con ellos, pero Al dijo que podría ser peligroso y la dejó atrás. Mientras caminaban, Al se preguntó por qué Olivia siempre se aferraba tanto a él. Testa explicó que la hostigaban cuando estaba sola. Al se sorprendió al escuchar eso y comprendió que esa era la razón por la que sus padres estaban buscando una nueva casa. Los dos llegaron al lugar indicado en el mapa y pisaron una piedra que activó un mecanismo. La montaña se abrió y ellos cayeron dentro. Exploraron el lugar y encontraron una tablilla con inscripciones que no entendían. Cuando Al tocó el artefacto, comenzó a brillar y todo a su alrededor se oscureció. Un monstruo gigantesco apareció y devoró a Al. Se produjo una erupción y el cielo quedó envuelto en fuego. Cuando Al se despertó, vio a Olivia, pero sintió un dolor agudo en el pecho. Testa apareció y Al preguntó qué había pasado en el bosque. Los dos salieron y encontraron todo destruido, cubierto de ceniza. El puente que conducía a la ciudad también estaba en ruinas, impidiendo cualquier contacto con la capital. La comida empezó a racionarse, pero no había suficiente para todos. Al revisar la granja, Al descubrió que se había perdido todo el producto. Sintiendo el dolor en su cuerpo, Al cayó al suelo, pero su mayor preocupación era encontrar comida para Olivia. Esa noche, Olivia intentó robar comida de la tienda de los ancianos, pero recordó el pedido de Al de que la viera comenzar de nuevo. Ella recordó que él decía lo mucho que disfrutaba viendo a la gente comiendo verduras felizmente. Este recuerdo la hizo desistir del robo. Al día siguiente, Olivia recogió toda la comida restante y se la dio a Al. Le sorprendió la cantidad y preguntó de dónde venía. Olivia mintió, diciendo que Aida había llegado de la capital con suministros. Al se sintió aliviado y Olivia comentó que no podía esperar a comer las verduras que él cultivaría. Durante los siguientes días, continuó dándole toda su comida a Al. Finalmente, se desmayó mientras pensaba en él. Al notó su ausencia y preguntó dónde estaba. Testa llegó corriendo y dijo que habían encontrado el cuerpo de Olivia. Dijo que había muerto de hambre. Al estaba confundido, ya que creía que habían recibido ayuda de la capital. Testa explicó que hasta el momento no había llegado nada. Al entendió lo que Olivia había hecho por él. Lloró por su pérdida y se culpó profundamente. Recordó la promesa que le había hecho de cultivar alimentos para ella y volvió a trabajar en la granja. Tiempo después, tras derrotar a un dragón de un solo golpe, Al encontró a una niña inconsciente en el suelo y decidió llevársela a su casa. Cuando despertó vio que la niña estaba bien. Ella le preguntó cómo había llegado allí y quiso saber si la había secuestrado. Al intentó explicarle que no tenía malas intenciones y que solo la ayudó por preocupación. La niña dijo que se dirigía al gremio para registrar una misión y Al se ofreció a acompañarla. Él se presentó y ella reveló que su nombre era Linnea. Más tarde, Rory apareció para visitar a Al, pero se sorprendió visiblemente al ver a Linnea vestida con su ropa. Ella malinterpretó la situación, lloró y lo llamó idiota antes de huir. Fueron juntos al gremio, donde Elena escuchó la petición de Linnea. Ella afirmó que algo extraño estaba sucediendo en su ciudad, pero tenía dificultades para explicarlo. Ellen pensó que la solicitud era demasiado vaga, pero Al aceptó la misión. Al enterarse de que Linnea era de la ciudad de Galia, Al perdió el control. Galia era famosa por tener los mejores espárragos del mundo y estaba ansioso por visitar el lugar. Mientras se preparaban para partir, Linnea estaba confundida por la amabilidad de Al. Ella pensó que debía tener algún motivo oculto, pues su padre le había enseñado que los hombres eran como lobos. Al intentó asegurarle que sus intenciones eran buenas. A pesar de que todavía desconfiaba, Linnea decidió confiar en él. Mientras tanto, Rory observaba desde lejos y comenzó a sentir celos. El grupo pronto llegó a la ciudad de Galia, pero en el camino fueron perseguidos por un orco. Al entró en pánico, pero el cochero no parecía preocupado. Cuando se dio la vuelta, vio que había una horda entera detrás de ellos, y Al quedó emocionalmente conmocionado debido a sus experiencias previas con estas criaturas. Al despertar, Al se dio cuenta de que llevaba un collar. Linnea explicó que el collar ayudó a calmar sus nervios. Cuando finalmente atravesaron las puertas de la ciudad, a Al le pareció extraño que los guardias solo estuvieran armados con trapeadores. En el mercado, vio un puesto y de inmediato pidió una brocheta de espárragos. Mientras se preparaba la comida, intentó preguntar al vendedor si había notado algo extraño en la ciudad. El hombre respondió que todo estaba normal y le entregó la comida, pero el pincho estaba completamente quemado. Al estaba confundido, pero luego se dio cuenta de que el comportamiento del hombre
le era extraño. De repente, un carro volcó y cuando Al fue a ver al conductor, se dio cuenta de que este también actuaba de manera anormal. Luego alguien se llevó a Al. Más tarde, visitó la casa de Linnea. Su familia regentaba una tienda de collares y ella creía que gracias a los accesorios no se veía afectada como el resto de la población. Al preguntó dónde estaban sus padres y Linnea dijo que habían desaparecido desde que comenzó la anomalía. Los residentes actuaban de manera loca y no podían comunicarse con normalidad. El señor feudal de la ciudad apareció, y Al se sintió honrado de conocer al hombre responsable de iniciar la revolución de los espárragos. El noble también llevaba un collar. Al preguntó por la situación en la ciudad, y el hombre respondió que era una larga historia y lo invitó a cenar. Antes de que pudiera responder, Al fue llevado nuevamente a otro lugar. Después, él y los demás fueron a la casa del señor feudal y se reunieron con él para cenar. Al intentó preguntar sobre los acontecimientos en la ciudad, pero el señor ordenó a los guardias que rodearan a Al. En un instante, Al derrotó a todos los soldados y corrió hacia el noble, pero Linnea se interpuso entre los dos. El señor reveló que Linnea trabajaba para él y reveló que estaba poseído por un demonio. El demonio explicó que había transferido su poder a un cristal insertado en la estatua de la diosa de la ciudad, lo que le permitía controlar a la población. Su plan era repetir el mismo método en la capital. Después de escuchar sobre las hazañas de Al contra el general demonio y el dragón malvado, el demonio decidió que colocaría un cristal dentro del cuerpo de Al para tomar el control total. Linnea reveló que actuó bajo presión porque sus padres estaban retenidos como rehenes. Cuando el demonio intentó implantar el cristal en Al lanzó una granada de destello. El objeto parecía inofensivo, pero poco después se produjo una explosión que destruyó la estatua de la diosa. El demonio estaba confundido y Al le explicó que el artefacto era simplemente una señal para sus aliados. El demonio se sorprendió al darse cuenta de que Linnea lo había estado espiando todo el tiempo, pero Al reveló que cuando fue capturado en la ciudad, en realidad había sido rescatado por Rory y Ellen, quienes también habían salvado a los padres de Linnea. Al afirmó que todo había terminado, pero el demonio usó al señor feudal como rehén. Al entonces usó el poder de los espárragos y obligó al noble a comerlos. Al apeló al amor del hombre por la planta, y el hombre pudo liberarse de la posesión demoníaca. Aprovechando el momento, Al derrotó al demonio. Linnea le agradeció su ayuda y lo besó, para gran desesperación de Rory. Linnea declaró que cuando creciera, volvería para conquistarlo. Al quedó paralizado por esa declaración y regresó a la capital. Después de regresar, Al volvió a trabajar en los campos, con la ayuda de Rory, Ellen y Fayus. Fayus notó que tanto Rory como Ellen llevaban collares, lo que la puso celosa. Ella quería confesarle nuevamente sus sentimientos a Al, pero Rory le recordó que todos habían acordado darle espacio. De repente, oyeron a Al gritar. Quedó devastado al ver que habían crecido malas hierbas entre sus cultivos. Era una planta invasora que absorbía todos los nutrientes que la rodeaban. Al estaba molesto por no haberse dado cuenta de eso a tiempo. A Ellen le divertía el hecho de que, para Al, las malas hierbas representaban una amenaza mayor que los propios demonios. Fueron al pueblo a vender sus verduras. Los productos fueron un éxito, e incluso el rey apareció disfrazado. El rey preguntó cuándo Al aceptaría casarse con Fayus, pero Al evitó el tema. El rey luego ofreció aún más tierras y herramientas agrícolas recientemente desarrolladas. Al imaginó el equipo y se sintió tentado. Rory intentó intervenir y Fayus le arrojó una patata. La patata golpeó a Al, quien se desmayó. Durante su desmayo, Al vio una figura angelical tratando de comunicarse con él, pero pronto se despertó. Vendieron todas las verduras y Al tenía una mirada determinada en su rostro mientras pensaba en destruir las malas hierbas. Encontró a Rix y le mostró el pesticida que usaría. Los dos vieron entonces a un hombre capturando a una niña con la intención de venderla. Al se acercó y derrotó fácilmente a los dos captores. El tercer hombre huyó. La niña en realidad era un demonio y estaba asustada. Rix la reconoció como Yuria y reveló que él también era un demonio. Luego dijo que Yuria era la hija del rey demonio. Yuria pidió ayuda, revelando que su asistente, Wolfie, le había dicho que estaba en peligro. Él abrió un portal y la envió lejos. Yuria quería regresar y salvar a los demonios, pero Rix le explicó que el territorio de los demonios estaba al otro lado del océano y que cruzar en barco tomaría al menos 3 días. Al aceptó la misión y le entregó su pesticida a Rix para que pudiera cuidar los cultivos. Al afirmó que conocía un método más rápido y corrió a través del agua, llevando a Yuria en sus brazos. Yuria se desesperó y le pidió que se detuviera, pero Al le explicó que si se detenía, ambos se hundirían. Llegaron rápidamente al territorio demoníaco y Yuria agradeció la velocidad del viaje. De repente, Wolfie apareció y comenzó a atacarlos. Al bloqueó el primer ataque, pero Wolfie continuó usando magia e incluso le disparó a Yuria. Al logró colocarse detrás de él y lo derribó. Yuria estaba confundida por el comportamiento del asistente. Wolfie se levantó y preparó otro ataque, pero antes de que pudiera lanzarlo, la madre de Al apareció y lo noqueó. Dijo que había recibido información de Rix y que había venido para asegurarse de que Al estuviera bien. Juntos, se dirigieron al castillo del rey demonio. Al llegar, encontraron a todos los guardias muertos. Al se preguntó qué había pasado. La madre de Al sospechaba que los soldados habían sido controlados,
tal como parecía haber sido el caso de Volfi. Yuria corrió hacia el trono y encontró a su padre caído. Al encontró a un guardia aún con vida, quien le dijo que había una niña involucrada. El hombre intentó advertir a Yuria, pero la madre de Al la atacó. Al intervino y detuvo el golpe. Se dio cuenta de que aquella no era su verdadera madre, pues su verdadera madre lo habría aplastado en un abrazo. El impostor se sorprendió al darse cuenta del engaño. Regresó a su forma original, revelándose como Olivia. Al se sorprendió al ver que todavía estaba viva. Pensó en el momento en que había presenciado su muerte. Olivia reveló que había sobrevivido gracias al poder del dios malvado. Demostró su fuerza atacando a Yuria, pero Al reaccionó a tiempo y logró salvarla. Un enorme corte y explosión sacudieron la montaña. Cuando el polvo se asentó, el paisaje había sido destruido. Olivia se sorprendió al ver que Al había logrado escapar del ataque y concluyó que esto solo era posible porque él también poseía el poder del dios malvado en su cuerpo. Al no entendió lo que Olivia quería decir, y ella le explicó que la habilidad de amante de la naturaleza, que había aumentado todos sus atributos, era en realidad un poder otorgado por el dios malvado. Al no lo creyó, ya que nunca se había encontrado con esa entidad, pero Olivia afirmó que sí. Ella prometió explicarle todo si él decidía unirse a ella. Ella dijo que podrían vivir juntos de nuevo, tratando de persuadirlo con sus encantadores ojos. Sin embargo, Yuria llamó a Al, y él despertó del encantamiento. Olivia se irritó por ser interrumpida y agarró a Yuria por el cuello. Al intentó intervenir, pero Olivia lo detuvo. Ella dijo que si él aceptaba el poder del dios malvado, podría permitir que Yuria viviera. Yuria le gritó a Al que huyera. Olivia perdió la paciencia con ella y decidió matarla. Al se liberó y antes de que Olivia pudiera atacar, el collar de Al comenzó a brillar. Cuando abrió los ojos se dio cuenta de que el tiempo se había congelado. Al estaba confundido sobre lo que estaba sucediendo, hasta que la figura angelical apareció nuevamente ante él. Se presentó como la diosa del bien. Dijo que gracias al collar, que le servía de conductor, pudo manifestarse. Ella explicó que había usado su poder para detener el tiempo, pero que no les quedaba mucho tiempo. Dijo que era capaz de destruir el poder del dios malvado que existía dentro de Al, y podía reemplazarlo con su propio poder, permitiéndole luchar en igualdad de condiciones. Tomó la mano de Al y le dio su bendición. Luego restauró el flujo del tiempo. Justo cuando Olivia se preparaba para atacar a Yuria, Al activó el nuevo poder. Olivia expresó su preocupación, pero el resultado inmediato solo fue la aparición de varios brotes. Todos estaban confundidos. Olivia pensó que la habilidad era ridícula, pero las plantas crecieron rápidamente, envolviéndose a su alrededor en enredaderas. Ella logró liberarse y convocó una espada. Avanzó hacia Al, pero activó el poder una vez más, creando un muro de plantas para protegerse. Las vides atraparon a Olivia nuevamente. Incluso cuando ella las cortaba, las plantas volvían a crecer y continuaban frenándola. Volfi llegó corriendo y lanzó su magia. Fue a ver a Yuria, y ella se alegró de ver que había vuelto a la normalidad. Olivia salió ilesa del ataque y contraatacó con su propia magia. Ella pasó junto a Al y trató de acabar con él, pero él le rogó que parara. Olivia dijo que se había aburrido y prometió que volverían a verse pronto, cuando estuvieran solos. Una energía oscura envolvió su cuerpo y ella desapareció. Volfi interrogó agresivamente a Al sobre su relación con Olivia, pero el rey le recordó que Al acababa de salvarlos. Al explicó que ella era su hermana adoptiva y trató de aclarar su conexión con el dios malvado, pero el rey dijo que sabía poco sobre esta deidad y prometió contactarlo si descubría algo. Yuria se entristeció por la partida de Al y lo abrazó. Volfi se puso celoso y acusó a Al de intentar seducirla. Al regresó a la granja y encontró a Testa ayudando con la siembra. Le contó todo lo sucedido y le preguntó a Testa si recordaba la vez que exploraron la ruina. Testa solo recordó que Al se desmayó y dijo que no vio aparecer ninguna bestia. Al se sintió decepcionado al oír esto, pero los dos compartieron un sabroso tomate. Al le agradeció su ayuda y lo invitó a acompañarlo al barrio, pero Testa se negó, diciendo que estaba ocupado pescando. Al regresar al barrio, Al tomó un atajo, pero atrajo a otro orco. Cansado de la situación, decidió afrontarla de frente. Al lanzó un puñetazo con todas sus fuerzas, pero el orco simplemente cayó al suelo. Se levantó de inmediato y Al huyó presa del pánico. Al fue salvado por sus amigos aventureros, quienes comentaron que aún tenía dificultades con los orcos y se preguntaban si se había debilitado. A Al eso le pareció extraño. De regreso al gremio, les contó todo a Ellen y Ruri, a quienes también les pareció extraño que un orco se resistiera a sus ataques. Ellen pidió ver su estado, y todos vieron que el poder abrumador que alguna vez poseyó había desaparecido. Al comprendió que cuando la diosa le dio el nuevo poder, también había eliminado la habilidad del dios malvado, que era responsable de aumentar sus atributos. Ellen le dijo que no se preocupara, ya que todavía era mucho más fuerte que la mayoría de los aventureros. Rix apareció y entregó otra carta de la madre de Al. Ellen y Ruri intentaron echar un vistazo, pero encontraron un aviso dirigido a ellas, advirtiéndoles que no hicieran insinuaciones románticas. Los dos se preguntaron si la madre de Al tenía espías vigilando todo, considerando su pasado como comandante de los titiriteros de las sombras. Al continuó leyendo. La carta prometía que
investigaría a Olivia y decía que él siempre sería bienvenido en su casa. Al final, simplemente se dedicó a expresarle lo mucho que lo amaba. Cuando se iba, Rick se encontró con Fayus. Ella quería pasar tiempo con Al, lo que puso celosos a Rory y Ellen. Los cuatro pasaron algún tiempo juntos y Al permaneció pensativo sobre la repentina aparición de Olivia y los planes del dios malvado. Intentó, sin embargo, disfrutar de la compañía de los amigos que había hecho. Al reflexionó sobre cómo conoció a cada uno de ellos y las aventuras que vivieron. Decidió que necesitaba hacerse más fuerte para proteger a todos, así como también proteger sus cultivos, porque Al era, ante todo, un agricultor. Así terminó esta historia.